Soy Yolanda Ruiz y tengo 60 años. Soy María Elvira Samper y tengo 77 años. ¿Somos menopáusicas? ¿Y qué? ¿Y qué? Vamos a hablar de todo, de lo bueno, lo malo, lo feo, las felicidades, los fracasos, los éxitos. De política, de economía, de arte, de música, de literatura, porque las mujeres menopáusicas están en todos los oficios. Vamos a hablar de las vidas de estas mujeres, no solamente del proceso menopáusico y de la vida privada, sino de la vida pública también. Varias preguntas para compartir con ustedes hoy. Nuestra invitada es una colega y yo me pregunto qué tan fácil es reinventarse en este oficio, en el oficio del periodismo, cuando ya se están rondando los 60 años. Qué tan fácil es tratar de hablar de los temas a fondo cuando parece que todo lo que importa es ser superficiales. Qué tan fácil es lidiar con la condición de víctima de un conflicto cuando ese conflicto hay que narrarlo, hay que contarlo, hay que analizarlo desde el periodismo que se ejerce. Qué tan fácil es vivir la maternidad, el matrimonio, la menopausia, el envejecimiento, los fracasos, los éxitos, cuando estamos en un oficio que nos pone en el ojo público, en el escenario público. De todo eso vamos a hablar hoy con María Jimena Duzán, no requiere mayor presentación, una de las grandes periodistas de Colombia. Y felices, María Jimena, de tenerte aquí. Bienvenida. Gracias. Todas menopáusicas. Todas menopáusicas. No, yo soy posmenopáusica. Esta parece como Sí, si pero parece más joven. O sea, parece, mejor dicho, ella tiene como una receta, como no sé, Dorian Gray, no sé, no. Ella no tiene sé, un pacto con alguien. ¿Verdad? Algún Porque pacto cada con vez alguien. está mejor. Bueno, démosle. Bueno, A le ver. preguntábamos a María Jimena cuántos años, porque es que encontramos que circulan dos versiones sobre el año de nacimiento. Hay un mito alrededor del año de nacimiento de María Jimena. No, que si no nació en tan el grande. 59, que si nació en el 60. 59. En el 59. Diciembre, es que es un diciembre, o sea, casi 14 de diciembre. Ok. Ah, o sea que ya tienes sus 60. Pero, No, obvio. hace rato, 60 y ¿cuántos cumplimos ahora? ¿Hace poco? 64. 64. Pero yo me preguntaba, es porque María Jimena estaba rondando los 60, llegando a los 60 cuando comenzó el proyecto A Fondo. María Jimena tiene en este momento, no sé si en este momento es el más escuchado, pero si no es uno de los más escuchados. Es un podcast. Y María Jimena se reinventa como periodista, que ha sido columnista, reportera, escritora de libros y demás. Se reinventa cuando va rondando los 60. ¿Cómo es esta historia? Porque justamente a la edad en que ya pasó la menopausia y para muchas mujeres es como, usted ya está mandada a recoger, ¿no? Aquí Pero está. además se reinventa con gran éxito, porque Total. el otro día hablamos con expertos podcasteros, el cementerio de podcast es Sí. enorme. Entonces, ¿cómo logra reinventarse y además el éxito tan tremendo que ha tenido en tan poco tiempo? Sí, ha sido 3 años, imagínense. No, yo pensé que esto era como una de esas aventuras que uno se lanzaba aquí. Uno no sabía qué iba a pasar, pero yo me vengo reinventando desde hace mucho tiempo. O sea, yo ya estoy harta dentro de esa... Hace mucho tiempo pensé que el periodismo tal como estaba planteado y como nos lo enseñaron, pues había cambiado. Y que si uno no cambiaba, pues se jodía. Lo cambian, como dijo alguien. Exacto. alguien alguna vez. Y terminó haciendo unas cosas que ya no conectan con la audiencia, con las nuevas audiencias, con las maneras de conectarse con la información. Porque las audiencias de hoy, yo digo audiencias, pero Sí, la en general. gente en general son mucho más informadas que antes. Entonces, pero muchos son mucho. Pues tienen todo, ¿no? Pues tienen todo, y entonces digo yo, bueno, entonces ¿qué les vamos a dar nosotros? Vamos a seguir haciendo esta cosa de columnistas, que a mí me desespera un poco. Porque ahora todo el mundo es columnista y la columna yo creo que también pasó de moda, ¿sí? Y todo el mundo puede ser todo el mundo es columnista en un mundo donde En donde todo el mundo opina. Donde todo el mundo opina. El problema es el filtro. El problema es el filtro. Eso es. ¿Dónde hace uno periodismo de verdad o cómo hacerlo? Un periodismo serio que confronta, que analiza, que investiga y no solamente yo cojo el celular y pongo una cosa y digo lo que me dé la gana. Entonces hay una sobreinformación y yo creo que hay una falta de calificación de las audiencias para poder filtrar esto vale la pena. Y no solamente el sesgo de información de que yo no veo, oigo, Claro. miro, sino aquello que confirma mis prejuicios. Pero fíjense que yo por eso hice A Fondo. Yo decía todo lo contrario a lo que estaba yendo el negocio. O sea, yo estaba mamada, o sea, de volver a hacer mejor dicho, de empezar a hacer un periodismo
de miniatura, de frases cortas, de estupideces que no tenía yo ninguna relación, de videos que, porque se le ve la cola a fulana, entonces hagamos 17 clips. Entonces dije, no, si yo tengo esta oportunidad, me llama Spotify, digo, pues voy a hacer todo lo contrario. Y voy a hacer todo lo contrario en el sentido que yo sí quiero hacer a fondo los temas diarios que no necesariamente son el día a día, sino los temas que yo creo son importantes que la gente entienda. Y más que todo, lo hice para explicar. Y entonces me metí a hacer una operación que era absurda, porque todo el mundo decía, es que los señores en las audiencias no ven sino en YouTube 5 minutos. Bueno, pues yo me metí a hacer podcast de 1 hora. Y de hecho los hago de 1 hora. Los cortos, cuando son cortos, me regañan, ¿sí? Y empezó la gente a oírlos, y quienes lo oyen son sobre todo la gente joven. Pero eso me parece interesante, María Jimena, porque lo que tú demuestras, y yo me lo planteaba en las preguntas iniciales, es que hay espacio para hacer otras cosas, porque es que dicen, no, la audiencia no ve sino videos de 1 minuto, no están pidiendo sino esto, emoción es lo que piden, pelea, garrotera. Eso hay de todo. No hay de todo, es decir, hay audiencia para todo. Yo llevo 3 años, en el ranking de Spotify hicimos el Wrapped que hacen cada año, y yo estoy dentro de los 10, soy la más antigua, soy el único podcast de hardcore, ¿no? O sea, de noticias fuertes. Pues de noticias fuertes, que yo nunca doy noticia, pero de política y de economía, soy el único en Colombia. Y dentro de los 10 que estamos, somos Diana Uribe y yo. Diana es historia. Sí. Y estoy yo. De resto son Vos Podés, Juan Pablo Raba, que son muy buenos, pero son temas... Es otra cosa. Es otra cosa. Entonces yo decía, fíjese que sí hay. Y yo sí creo que es un error pensar que el hecho de que el periodismo está transformándose y que el periodismo entonces cada vez va a hacer más clics y no sé qué, es mentira. Lo que me preocupa de mi experiencia es que en mis mediciones, Spotify es muy claro en sus mediciones, yo tengo gran audiencia dentro de los jóvenes de 18 a 27. Okay. Después de 27 a 45, después de lo más grande es de 45, no, lo más grande es esa. Los más viejitos bajamos. Los más viejitos bajan, o sea, lo que significa. Que los más viejitos no han llegado a los nuevos formatos. Sí, pero ¿qué significa? Que los jóvenes sí están buscando información. A ver, ¿qué significa eso? Pero me encantan tus métricas en ese sentido. Buenísimo. Porque eso da esperanza, María Jimena. A mí me oyen los jóvenes. Los jóvenes, eso da esperanza. Los viejitos no me oyen. Ellos piensan que yo me desaparecí, que me volví comunista. Porque ponen en el radio pilas así de grande. Claro. Eso sí te lo aseguro. Anda con el radio de pilas así grande. Yo tengo uno por ahí que anda con el radio de pilas muy grande. María Jimena me preguntaba también, a la hermana de María Jimena Duzán, a Silvia Duzán, la asesinaron los paramilitares en un episodio muy doloroso. Tú eres periodista y como periodista has tenido que contar el conflicto, cubrirlo, analizarlo en tu condición de columnista, ahora también desde el podcast. ¿Logras tomar esa distancia? Los periodistas nos piden objetividad y eso no existe, yo siempre digo que eso no existe, pero en tu caso, ¿cómo has hecho? ¿Cómo ha sido eso? Porque realmente yo soy periodista, o sea, yo he sido columnista porque es lo que, yo no sé si la gente, pero yo hice toda mi carrera, comencé con columna también, pero toda mi carrera he hecho reportería y he hecho historias y es lo que me gusta y viajo por todas partes de Colombia, todavía lo hago, imagínense, eso es parte de lo que me nutre a mí para hacer lo que yo hago. Entonces fue pues un proceso, digamos, que era una realidad que yo la vivía en la casa y Silvia también, porque nosotros somos hijas de periodistas y mi papá era periodista muy cercano a Guillermo Cano. Y digamos que esa realidad estuvo siempre ahí. Silvia la cogió por un lado. Silvia fue fundadora de la revista Semana aquí con María Elvira y con Laura, y con Laura Restrepo. Y mientras tanto yo hacía, pues también muy cercana, y yo estaba en El Espectador. De hecho, iba muchas veces, ¿no? Y volvía otra vez al Espectador porque era como mi casa, pero también estuve muy cerca siempre de la revista Semana hasta que terminé trabajando ahí. Pero María Jimena, lo que dice, ¿cómo, es decir, uno con ese dolor adentro? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo toma distancia? ¿Cómo toma distancia? No y tomé. cómo no tomó?
No, pues es que me costó mucho trabajo porque a mí me tocó. ¿El cuando odio mataron, existe? Claro, pero yo lo que hice fue, primero, o sea, me tocó hacer un libro porque me tocó, Sí. que fue así. Sí. Cuando mataron a mi hermana, que no son los paramilitares, sino el ejército, descubro después. Después. Me toca, porque tengo un contrato con una editorial americana, me toca hacer un libro. Y entonces ese libro se llama Death Beat en Estados Unidos. Sí, y se llama Crónicas que matan. Me toca. Y para mí fue un martirio. Porque pues primero yo era más o menos chiquita, digámoslo así. Sí. Y lo otro que me costaba trabajo era precisamente meterme tan rápido en una cosa que me había costado, o sea, que me ha dolido tanto. Entonces ese libro yo considero que es el peor libro que yo escribí, porque hablé de todas las masacres menos de la mía, ¿sí? Pero, y me costó cantidades de trabajo hacerlo. Pero el libro no es, a mí me sirvió mucho de no para mis otros libros, sí, pero lo que digo es, me pregunto, ¿no les sirvió un poco para cocinar y para procesar y para después? No, curioso. No, al contrario, yo duré. Hay otro libro que sí escribí, que es Mi viaje al infierno. Exacto. Sí. Ese es el libro mío. O sea, ese es el libro que yo escribí ya, María Jimena Grande. Con la entraña. Con la entraña cuando pude. Porque duré, mire lo que duré. O sea, yo duré casi 15 años, o por lo menos 12 años, no pudiendo procesar. Y yo dije, un día me dije, a mí me dará algo si yo no logro entender qué fue lo que me pasó. Sí, y aceptar qué soy yo, cómo soy yo y qué me pasó a mi familia. ¿Te costó aceptar ser víctima? No, ¿sabe qué me costó? Me costó saber por qué. Y me costó, o sea, me pesó la impunidad. Es que la impunidad tiene una cosa, y el desprecio de por Colombia por las víctimas. De todos los amigos de uno. ¿Sí? Entonces yo decía, y eso me hizo muy distinta. O sea, porque dentro de mi círculo había poca gente con mi historia. ¿Sí? Entonces yo decía, pero también me iba a otros lugares y resulta que la historia de impunidad era igual. ¿Sí? Entonces a mí eso sí que me fue, digamos, como explicándome que yo tenía que ir a entender por qué la impunidad en Colombia era tan hijo de puta. Sí, no, ¿y lo entendiste? Pues me costó 12 años el temor, el susto, porque a ti te ponen como una cosa, la etiqueta. Una etiqueta y dicen, uy, si usted se metió allá, como me dijo una persona cuando a mi hermana la mataron, es por algo. Debería estar cogiendo café. Exactamente, eso es. Por algo. Uy, qué horrible. Y duré 12 años hasta que un día, yo me acuerdo ya cogiendo las fuerzas poco a poco, vi que uno de los que yo pensaba que tenía que ver con la muerte de mi hermana, que después vi que no, dijo que tenía Alzheimer, que era el jefe de las autodefensas de Magdalena Medio. Y entonces dijo, tengo Alzheimer, pero me acuerdo que no maté a nadie. Y dije, no, a ver, me acuerdo, ese fue, de eso sí se acuerda. Eso sí se acuerda. Ese fue el de que le dio Alzheimer, de que no se acuerda nada, pero yo creo que vale la pena porque investigar. María Jimena y duré investigando nos ven muchos jóvenes, a pesar de que este programa se llama Menopáusica, así que y yo creo que sí vale la pena contar un poquito del trabajo que estaba haciendo Silvia cuando la mataron. Con Hernando Corral, como recorría el país, Guillermo Cano nos había mandado a hacer toda una serie de reportajes sobre el PNR y ese Plan Nacional de Rehabilitación. Plan Nacional de Rehabilitación, y en todos esos viajes yo había llegado con Hernando Corral a Cimitarra, y cuando llego yo a Cimitarra y encuentro estos tipos, unos tipazos, o sea, unos líderes campesinos impresionantes, con una narrativa diciendo, nosotros nos queremos ir, primero vinieron las FARC, nos hicieron esto, nos devolvimos, nos queremos acá, ahora están los paras, están los narcos, está el ejército, está la FARC, y queremos dialogar con ellos y todo, porque nosotros no nos queremos meter en la guerra de Colombia. Nosotros queremos volver estar en nuestro sitio y trabajar. Y nos pareció una historia de paz tremenda, ¿no? Porque eran unos liderazgos comunitarios. Tanto que hicimos todo para llevarlos a los Andes, para traerlos a Bogotá. Entonces vinieron, no sé qué, como a finales de agosto, después de que ellos vinieron a Bogotá, de Channel 4 de Londres, y me llamaron y dijeron, bueno, historias buenas, queremos hacer una historia buena. Y yo dije, esta historia.
Y entonces la productora de acá, que era Adelaida Trujillo y Patricia Castaño, pues le dije, está bien, y yo presenté la historia. Y entonces les pareció buenísimo, no sé qué, y empezaron a complicarse las cosas. Y cuando yo ya no podía ir al sitio y por la situación mía en El Espectador, que se volvió cada vez más complicada porque estaban bombazos y toda esa vaina y nos estaban persiguiendo y no sé qué. Y entonces se me ocurrió que Silvia, que estaba en una situación difícil porque estaba detrás de los sicarios en Medellín, ¿sí? Ya la sacábamos de ahí y se venía a ser productora de esta nueva, digamos, de este proyecto nuevo. ¿Cuál era? Pues sacar la historia de ellos, mostrar cómo de la resistencia campesina, de la resistencia campesina que estaban haciendo con una cooperativa del carajo, ¿sí? Que era la historia buena, nueva, en lugar de que hablar de Pablo Escobar y de cómo nos de búsqueda de paz. Esa era la historia, imagínense. Y ahí terminamos, o sea, me terminó Silvia mataron a Silvia, los líderes campesinos. Y mucho tiempo después, cuando yo investigo, ya después, que descubro dónde está ese proceso, porque es que todos los procesos, además la impunidad es muy jodida acá en Colombia, porque los procesos los ocultan, y a todos los procesos que se hicieron antes de que se creara la fiscalía, todos los procesos que eran de instrucción criminal, todos murieron. Entonces, hay que buscarlos. Y yo duré 4 años buscando, gracias al apoyo que tuve de Gustavo Gallón y la Comisión Colombiana de Juristas, que me ayudó porque yo ya no podía más y decir, pero ¿esto qué nos pasó? Hasta que encuentro el proceso y empiezo a investigar y me doy cuenta que Silvia sobrevive, es la que sí. Y la dejaron morir, porque nosotros somos RH negativo de sangre, y la dejaron morir. Hubiera podido, les importó un carajo, la dejaron morir. Pero además de eso, casi pues no nos entregan los cuerpos, como si fueran pues parte por el hecho, todos eran comunistas. Sí, claro. ¿Eran botín de guerra? Eran botín de guerra, pero después lo que descubrí es que quien realmente hace esa masacre, como las otras masacres que se hicieron ahí mismo, en Cimitarra, ¿sí? El ejército y la policía. Pues mira cómo nos quedamos muchos con la idea de que han sido los paramilitares, como en su momento se presentó. El ejército. María Jimena, en alguna forma, digamos, ese caso se resolvió, está judicializado. ¿Usted ha sido reparada de alguna forma como víctima? No. Yo lo que hice, además, cuando empecé a investigar y todo, y contacté a las demás familias que pues yo las conocía, desde luego. Y cuando las contacté, yo lo digo, lo escribo en el libro, me sorprendió mucho porque muchas de ellas me reclamaron. Me dijeron, nosotros esperábamos que usted iba a hacer esto mucho antes, porque nosotros no teníamos voz, usted sí tenía. Le dije, yo le quiero decir, les pido disculpas, pero yo no estaba lista. Pero yo lo llevé, esa fue la pelea, lo llevamos hasta, como aquí no hubo justicia, aquí se exoneró a los señores comandantes del ejército y de la policía que estaban ahí. Y entonces lo llevamos afuera. Y estamos, es el último caso que se aprobó, que se aceptó en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y está a puertas de ser aprobado por la Corte. Eso es. ¿Tú has perdonado ya que María Elvira toca ese tema? Yo soy atea. Pero es que el perdón no necesariamente tiene que... Pero yo sí creo que el perdón... No, se lo meten a uno... Tiene que ver con la una religión. cosa muy católica. Y a mí me educaron de otra forma, ¿sí? Por eso fue tan complicado y yo creo que me hubiera servido ser católica, ¿sabe? Porque es más fácil perdonar, el perdón. Yo no tengo eso no me salió. No perdonas. Y es legítimo. No, yo lo que quiero... yo el perdón no me interesa. ¿Te quiere justicia? Yo lo que quiero es verdad. Es que me cuenten qué fue. Pero creo que el perdón, digamos, ese perdón es mucho más, o sea, yo no creo que a mí no me satisface el perdón. No entiendo. Pero ni siquiera, pero la verdad sí. Ni siquiera como dicen algunas personas que el perdón no es hacia ellos, sino hacia ti, como el alivio de la carga. No, yo me alivié cuando entendí qué me pasó, por qué los mataron. Ahora, no he podido hablar con ninguno de ellos porque los señores están frescos por todos lados, ¿sí?
hablé con todos los paramilitares y los paramilitares me dijeron que no habían sido ellos. Me lo negaban y me lo negaban. Y yo decía, bueno, hasta que me di cuenta que efectivamente fue el ejército. Y el ejército fue exculpado por la justicia. Los dos de miembros del ejército y la policía. Entonces, ¿qué es lo que uno quiere? Verdad. Pero yo creo que ese es un factor común en todas las víctimas, porque cuando se habla de reparación y todo, digamos, los perdones son muy individuales y muy personales, la verdad es universal, es decir, todas las víctimas lo que sienten, lo que necesitan es la verdad, no importa si les dan plata o no les dan plata, si los reparan o no, quieren saber qué pasó. Ese es como el nudo del alma que llevan todas las víctimas, de no saber qué pasó y por qué pasó. Y reivindicarle la dignidad a la víctima. Es que eso no tiene nada que ver con el perdón. Porque, no, de acuerdo. Porque yo estuve nosotros nos invitaron a Irlanda, ¿sí? De ahí también sale mi libro Mi viaje al infierno. Porque en Irlanda nos llevaron a estas casas de paz, donde sí hay, a través de la religión, porque era un conflicto religioso, ¿no es verdad? Las casas de paz fueron el epicentro de los encuentros entre los que eran anglicanos y los católicos, digámoslo así. Y entonces, yo me acuerdo en una mesa sentados estaba una víctima de una señora, una mamá, cuyos hijos estaban presos y que habían sido del IRA, ¿sí? Y estaba una víctima del IRA, ¿sí? Que estaba trabajando con la mamá, ¿sí? Y que también había cometido toda clase de atropellos, dos, digamos, visiones de la iglesia distintas, pero estaban trabajando. Y entonces alguien le preguntó, yo les pregunté, yo me acuerdo que estábamos con Iván Cepeda y con Rafael Pardo, y yo le pregunté a la mujer, le dije, ¿y usted cómo hace para sentarse con este señor? Y me dijo una cosa, pues que hay que hacer el viaje. Y yo le dije, ¿el viaje? ¿Cuál viaje? Me dijo, el viaje al interior suyo. Como ellos son católicos, ¿sí? Entonces empezó a explicarme, y yo, mierda, yo no voy a hacer ese viaje, porque yo no, les facilitó, óigame esto, encontrarse, ser católicos. Claro. ¿Y tú tienes algún tipo de espiritualidad? ¿Crees en Claro, yo soy súper, yo no soy, o sea, yo creo en la ética. La gente piensa que es que los ateos somos que no tenemos éticos. Yo tengo una ética construida, ¿sí? Una ética que llamamos nosotros ética aplicada, digamos que son unos valores éticos muy profundos, no tiene nada que ver con mi educación. Es que yo soy hija de una persona, o sea, somos hijas de unas personas, o sea, nosotros no nos educaron así, ni a mi hermana, ni a mí. Oiga, ¿su papá cómo era? Y cuéntenos un poco para bajarle un poquito el nivel de tensión y volvemos a subir. ¿Por qué su papá se cambia de apellido? Ay, güey, madre, un gran periodista. Nunca supo. No, pues yo sí supe porque su apellido original era el de su papá. Era Galvis. Yo soy Galvis. Santanderiano. O sea, soy Galvis, pero ahora no. Ahora se inventó. Él se inventa, porque él cuando la familia Galvis, toda periodista, ¿sí? Resulta que él se pelea con su papá. Y entonces a los 16 años se vuela de la casa, ¿sí? Porque era el único Galvis. En Galvis hay conservadores y liberales, y el único conservador era, al parecer, mi abuelo. Mi abuelo, y entonces mi papá, que era liberal, se pelea y se sale de la casa y se vuela de la casa. Y empieza a escribir por todo, llega a Barranquilla, escribe no sé qué, y empieza a usar unos seudónimos para que no se note que está por ahí y no lo encuentra. Pero no era apellido materno ni nada, no, o sea, sí, mi papá era Galvis, y entonces... Y un día resolvió que era Duzán. Entonces él se vuelve periodista, ¿sí? Como Lucio Duzán. Se vuelve periodista como Lucio Duzán, y entonces... ¿Tampoco se llamaba Lucio? Tampoco, se llamaba Jesús María Galvis. Pasa el tiempo, se casa con mi mamá, que es 20 años más joven, ¿sí? 25 años más joven mi mamá, y entonces... nos mandan a Silvia y a mí al colegio. Fresca, ¿no? ¿Sí? Los niños Duzán. Las niñas Duzán. A mí me importaba. Yo no sabía nada. O sea, a mí... Pero ¿y cómo estaban en el registro? No, en el registro mío aparezco Silvia Galvis. Y yo. María. No, al principio Silvia Galvis. Yo tengo uno que es Silvia Galvis, María Jimena Galvis y Juan Manuel Galvis. Mira, a mí me parecía, pero súper normal. El problema fue el colegio.
Entonces cuando entramos al colegio, Silvia y yo no sé qué es acá, y de pronto un día estamos en el recreo, y no sé, estamos antes de primero, yo no sé cuándo, se pasaron, ustedes son hijas naturales, y entonces yo no sabía que eran hijas naturales, ni Silvia y yo sabemos que éramos hijas naturales. O si había hijas artificiales, ¿cómo era la cosa? No teníamos ni idea, y nos fuimos donde mi papá, y dijimos, oye, ¿qué somos hijas naturales? ¿Eso qué es? ¿Cómo funciona esa vaina que no sabemos? Entonces mi papá se rió y dijo, no, esta vaina sí ya, esta vaina hay que arreglarlo. Entonces, vean, vamos a ir a la notaría a cambiar todos y todos vamos a tener el mismo apellido. Claro, porque nosotros nos firmábamos, yo firmaba María Jimena Galvis, Silvia Galvis y el mamá se llamaba Duzán. Lucio Duzán. Pero nos parecía... Pues no había problema. Bueno, y entonces pensábamos todos, ¿no? Que íbamos a cambiarnos a Galvis, ¿no? Pues, no. Digo yo. Sí. No. Se cambiaron a Duzán. A Duzán. Bueno. Entonces nos cambiamos a Duzán. Todos. Entonces yo tengo 2 registros de nacimiento. Ay, no, esto o sea, es muy divertido. uno Galvis y el otro Duzán. Y entonces cuando Silvia y yo le decíamos, bueno, pero explícanos de dónde sale el título, la invención de Lucio Duzán. Duzán nunca pudimos saber porque nunca nos dijo, nunca nos dijo. Lucio era porque él entrevistó a Gabriela Mistral, que en ese momento pues era la gran poeta, la educadora, todo. La educadora, y entonces ella se llama Lucila Godoy. Se escapó de ser Godoy, vaya. Lucila Lucio. Ave María, bueno, muy chistosa esa anécdota, sí. Pero está vinculada además a la muerte de tu papá, tu comienzo en el periodismo. Era un bebé cuando empezó de columnista. 16 años tenía. ¿Y escribiste columna? No, pero fue una columna pésima. O sea, todo porque don Gabriel, que me acuerdo que tenía un rosal divino. Gabriel Cano. Don Gabriel Cano me llamó porque, pues, Guillermo Cano sí era muy cercano a mi papá. Sí. Y nosotros éramos muy cercanos, pasábamos vacaciones juntos en Cartagena, en fin. Y entonces, bueno, era como una cosa. Y en la enfermedad de mi papá, que se enfermó de cáncer durante los 3 meses, Guillermo iba casi todos los días. Entonces, yo estaba, imagínense, yo iba a estudiar en Oxford, estaba estudiando en Oxford, y había pasado para estudiar allá, en Oxford. Me tocó devolverme, sí, yo estaba saliendo del colegio, me tocó devolverme y esos 3 meses quedarme y ahí se muere mi papá. Entonces esos 3 meses Guillermo Cano iba mucho tiempo y yo me convertí como en la secretaria de mi papá. Cuando muere mi papá yo escribí una historia muy chiquita para Guillermo simplemente sobre pues esa cosa de la relación que había entre el periódico, mi papá, Guillermo, pero se lo escribí para Guillermo, ¿sí? Y se la publicó. Y cuando, sorpresa, como a la semana, me publicó en cada 6 coles, que llaman allá, esa vaina, y yo quedé como un oso. Yo dije, no, pero qué cosa. ¿Cuántos años tenías? 16. Chiquitica. 16 años. Entonces, después de eso, es que me llama don Gabriel, que en ese momento vivía. Y entonces me llama y me dice, bueno, a ver, porque no, entonces una cosa así, toda paisa, pero eso así, toda así. Me dijo, bueno, yo no sé si usted es buena para escribir, pero parece que sí es buena, vamos a ver. Entonces, escríbame una columna, a ver si. Pucha. Y entonces le dije, pero don Gabriel, yo le siento. Oye, pero tú estabas en donde habías terminado colegio. Colegio, yo estaba entrando a la Universidad de los Andes, Dios. porque entonces ya no me pude ir para allá. Chiquitica. Estaba entrando a la Universidad de los Andes de Ciencia Política, porque yo no sabía ni siquiera qué iba a hacer. Ya a uno ahora le cuesta trabajo escribir columnas que escribió entonces los 16. Yo sufro cada vez. Yo dije, no, don Gabriel, yo creo que esto está como mal. Yo no voy a poder porque yo, ¿cómo voy a hacer que? Me dijo, no, a ver, mándeme una columna. Y entonces yo, de bruta, mandé una columna sobre Mao, porque se estaba muriendo Mao y no sé qué. Hágame el favor. Qué pretensión tan hijuemadre la mía, porque claro, me parecía más fácil hablar de Mao que hablar de una cosa que yo no sabía que no sabía aquí. Sí, eso cogió vocables internacionales y opiniones y muy sumas. No, yo me había leído un libro de Mao en inglés, o sea, yo estaba ya metida en libros. Y entonces, bueno, en fin, la peor columna del mundo se la mandé y él le dio risa, me dijo, mándeme otra.
Y entonces escribí una sobre lo que era, una cosa sobre, pues yo era buza, soy buza, pues, buza y no sé qué, sobre lo que se estaba acabando el mar y no sé qué. Entonces me dijo, es por ahí. Le dije, entonces, de ahora en adelante, me va a esperar a ver qué hacemos con usted. Entonces yo, bueno, está bien. Y un día, como al mes, salió una cosa que decía, la columna de mi papá se llamaba La Hora Cero. Sí. Y ahora a mí me pusieron Mi Hora Cero. O sea, de alguna manera heredaste el ¡Heredé la columna! O sea, heredada la columna. Parecía la cosa más absurda e ilógica y me daba pena. Entiendo. Con decirte que yo cuando entré al periódico, porque yo entré no solamente como columnista, sino como reportera, me decían la pintica, con toda la razón, porque cómo llegaba yo con columna. Sí, claro, a mí es me que tocó, el columnista es un poco un proceso muy largo, Claro, llegar a ser uno columnista, sí, empezar a... Yo creo que por eso fue que yo me volví reportera, desde luego. Yo soy reportera y seguí siendo, yo lo primero que hice fue salir, aprender, y Guillermo me enseñó. Entonces hablemos de Guillermo, hablemos de don Guillermo Cano, que es su mentor. Sí, a usted le tocó, digamos, a usted era como la consentida, la quien le orientaban y todo, y a usted le toca una vaina muy dura, una vaina muy dura que es el asesinato de Guillermo y la bomba. Cuéntenos cómo vivió esos momentos. Yo me acuerdo siempre, a mí me pusieron antes una bomba. Cuando trajo el mensaje del M19. Pero entonces me acuerdo porque, bueno, todo esto lo hacíamos con Guillermo. O sea, Guillermo era el que se inventaba todo. O sea, increíble. Yo no, porque, a ver, yo era más bien... Usted un aprendiz de bruja. Exacto, yo no, claro. yo es no que todo sabía. esto estamos hablando, Sí. nota para millennials, Sí. estamos hablando más o Los menos de la 80s, segunda mitad sí. de los años O sea, yo 80. realmente... A don Guillermo lo asesinan, si no estoy mal, 86, 87. 86, en diciembre del 86. 17 de diciembre. Era el director del Espectador y estábamos hablando pues de una de las ofensivas muy fuertes del narcotráfico y demás, y el Espectador había sido un medio de comunicación muy firme de la mano de don Guillermo Cano en denunciar muchas cosas. Pero desde el 84, o sea, desde el 82, Guillermo sabía que este país estaba complicado. Entonces yo me acuerdo que cuando me llamó me dijo, vamos a hacer una entrevista con el M19, entonces búsquese cómo hacerla. Y yo me busqué cómo hacerla, conseguí la entrevista con el Flaco Bateman, y el primero que se emocionó fue él. Entonces fuimos donde Carlos Lleras, que era en ese momento presidente de la Comisión de Paz. Y me recibió con una ruana, me acuerdo de aquí. Esto es gobierno de Betancur. Gobierno de Betancur. A lo último, sí. Ya faltando 5 minutos para el gobierno de Betancur. Y entonces me reciben así y me dice, uy, si yo fuera usted, yo me iba. Si yo tuviera la edad que tiene usted, yo me iba ya. ¿Le dice quién? Carlos Lleras. Ah. Carlos Lleras Restrepo. Y me dice, pues entonces Guillermo me mira, me hace así, para allá se va. Y le dije, pero me voy a ir como... ¿Para allá para dónde? No, pues es a entrevistar al Doleme. A entrevistar al Flaco Bateman, que el presidente de Turbay les había dado finalmente, ya la última, una especie de propuesta de paz. Sí, era al final hace y abre la comisión. Pero la respuesta que me da es, bueno, más o menos, ¿la puedo repetir aquí? Sí, todo. Bueno, que se meta la propuesta por el culo. Me mandó decir a mí el Flaco Bateman. No. Sí, esa Estamos nunca fue. Finales de gobierno de Turbay. Sí, el gobierno final. de Turbay va al 78 al 82, en el 82 comienza el Pero necesario Betancur, que es de alguna manera como el primero que agita todas las banderas de claro, la paz y hace esfuerzos por la paz. Hay una coyuntura interesante ahí, que es que el gobierno de Turbay fue el del Estatuto de Seguridad, de la violación de los derechos humanos, las torturas, todo. Horrible. Pero al final, un poco para enmendar la plana, se inventa la Comisión de Paz. Se inventa la Comisión de Paz y le hace una propuesta a Galleras. Y entonces yo voy a hacer esta entrevista, ¿sí? Esta entrevista iba a ser la primera entrevista que el Flaco Bateman da en la selva, porque ellos les tocó irse a la selva por el ataque de la ofensiva militar en Putumayo, y yo entro a Putumayo y salgo al mes, porque por la guerra no me dejaban salir, no podía. Entonces ¿Estuviste secuestrada? No. ¿O no lo consideras? No, como me secuestro? tocaba decir, además, ¿cuál fue el problema? Además, todo esto de acuerdo con Carlos Lleras y con Guillermo Cano. En esa época no había negociación de paz, negociadores. Le tocaba a uno decir que ellos lo secuestraban. O sea, tú estabas corriendo el riesgo. Claro, me tocaba decir me secuestró. No había canales regulares. Nada, no había. Pero lo hicimos con
de acuerdo con... Sí, con dos con dos personalidades. personalidades, que era Carlos Lleras Restrepo, Esa sí, y la de Guillermo Carlos Lleras Cano, sí no la y sabía. Guillermo Cano. Entonces, no, todo, y Carlos Lleras me dio la bendición, me dijo, usted se va tranquila, no sé qué. Y de pronto, me quedó 10 ¿Y un días, mes? 15 ¿Un mes? días, un mes, porque la guerra estaba tan fuerte. Que no había por dónde salir. No había por dónde salir. Entonces quedé, el día que me liberan, ahí sí, o sea, que me sacan, porque no me liberan, Sí. no me tenían secuestrada. Claro, yo un mes en la guerrilla, eso come menos, yo siempre soy gordita, estaba más flaca. Entonces, llego yo, me sacan, o sea, me sacan, porque me sacan por una cantidad de cosas. Yo llego, Guillermo Cano pensaba que yo ya me había muerto, mis tíos Calvis, todas, Su mis mamá tíos Sáenz, mi prendía la mamá, lámpara. estaba Además, claro, prendida porque la no había lámpara. celular para mandar un WhatsApp. Nada, pensaban Tranquilos, que yo ya me había muerto, que me había pasado algo. Y entonces llego yo, Guillermo Cano me recibe en el periódico, me dice, venga, nos llama a donde Carlos Lleras, vamos donde Carlos Lleras me dice, no, toca ir ya, donde el ejército, el ministro la está esperando, ministro Camacho Leiva. Y le digo, Uy, es que era claro, era Camacho Leiva. sí. Y claro, yo llegué, Que es realmente el autor del Estatuto de Seguridad, es Camacho Leiva. Me llevan allá, yo con Guillermo Cano. Y usted todo tiene con que hacer Guillermo drama. Cano. Estabas muy Ahí es. chiquita. Entonces Guillermo acá, pues sí, Guillermo me llevó a todas partes, Guillermo Cano acá al lado mío. Entonces, ¿Y usted haciendo no drama diga o nada. qué? No, usted no diga nada, yo hablo, usted no diga nada. Y ellos me preguntan, toda la plana del ejército, me preguntaban por las personas que había visto. Fulano de tal estaba, fulano de tal estaba. Te estaban Y yo le haciendo decía, inteligencia. y lo primero que me dieron, y al final, digo, sí, todos esos estaban. Y entonces al final me dijo, ¿usted va a denunciar al M19 por haberla secuestrado? Le dije, no. Guillermo me dijo, no, nosotros no denunciamos. Entonces me dice Camacho, pero yo la veo muy bien. Le sentó irse allá a la guerrilla. Uy. No, me devuelvo de ahí. Entonces voy digo, al yo traigo periódico, un mensaje de paz. pero no a él. Yo se lo No, entregué yo a Carlos sé, Lleras, sí. que yo no a los militares no se los No, pues entregué. que le iba a entregar. Le entregamos, Guillermo Cano le entregó todo, porque todo le llegó a Guillermo Cano primero. Ujú. Le entregó todo Guillermo Cano a Carlos Lleras. Al expresidente. Al expresidente Carlos Lleras Restrepo. Y entonces yo me fui al Espectador a hacer la primera crónica, la primera informe. Me acuerdo que llegué a las 8 de la noche, terminé a las 12 de la noche, Juan Pablo Ferro me metió en su carro, ¿sí? Llegué a mi casa y cuando iba a abrir a las 2:30, ¡pum!, una bomba. ¿Ese Voló mismo día? ese mismo Muy día. bien. Increíble. ¿Quién puso la bomba? No, el MAS. O sea, no habías Supuestamente. publicado nada todavía. No había publicado nada. La venían siguiendo. Me vienen siguiendo, entonces destruyeron toda la parte de arriba, toda la parte de enfrente de la casa, era Me Parque acuerdo La de 87, y me impresionó es que yo llamé a Guillermo, llamé, es que no hay celulares, ¿no? Guillermo supo, porque yo no llamé, Guillermo oyó, porque la casa de él quedaba en la 90, sí, el estruendo oyó, y él dijo María María Jimena. Jimena, y llegó, Guillermo Cano llegó, fue el primero que llegó. Y se quedó, y la frase, todo para terminar con la frase. Guillermo, yo lloraba, mi mamá lloraba, Silvia, Claro. todos de vueltas, nada, nosotras, y Guillermo me dice, a ver, voy a decirle una cosa, me dijo Guillermo Cano. En Colombia, hacer periodismo le toca, para hacer buen periodismo le toca ser consciente de que cuando usted sale de su casa, de pronto No vuelve. puede no volver. No volver. Es que eso era así. Me dijo eso, yo chiquita. Es Y que dije, tú pero debías ¿cómo, tener 23 años cómo, o me, algo así, ¿no? ¿cómo me hace eso? ¿Cómo? Yo le decía a Guillermo, pero no puede ser que esto nos pase a todo. O sea, me dijo, así es. Entonces tiene que acostumbrarse, si quiere ser de esta vaina. Así me dijo, Guillermo Cano. Y Guillermo Cano un día salió. Y lo mataron Y no regresó. igual. Salió tarde de la oficina y lo mataron. Y además, increíble, no tenía escoltas. No, Totalmente manejando su propio carro. Eso fue una cosa que nos golpeó a todos los Uy, periodistas. eso me De ahí fue. nace la llamada Sí, Marcha del Silencio, del silencio. donde bajamos todos los periodistas en silencio. Pero además que Y después se silenciaron los medios. Y de después 24 nace horas. una cosa que duramos haciendo desde mi casa, Mm. que era que todos los medios nos unimos para publicar los informes que teníamos todos represados en el De Espectador. narcotráfico, De nos narcotráfico. reuníamos en ¿Se diferentes acuerdan? puntos de Baraibelas, de Andrés Pastrana, ¿Se con acuerdan que Enrique, era sí. Kremlin? Me acuerdo Sí, que sí, por Kremlin. nos ¿Se llamaban acuerdan? el Kremlin. ¿Se acuerdan? Se fue en radio. que Yo se estaba hizo en el como una gran noticiero de red las para 7. publicar ¿Se acuerdan? toda la información. Sí, y ¿Se acuerdan? publicábamos
el mismo día, todos los periódicos, todos los radios, todas Sí, las me revistas, acuerdo. y el símbolo era uno de esos de redonditos como de señal de tránsito con una montañita de coca. Sí. Y como el tachado, y develamos todo el organigrama Todos de todos los- los Ochoas, el clan y no sé Exactamente. qué. Eso nos Que tenía duró Fabián. como unos 5, y después nos 5 meses descubrieron, por ¿no? ahí. Después descubrieron Además dónde nos reuníamos. nos entonces, reuníamos que era, yo me acuerdo una vez que me llamó, no sé quién fue, me dijo, en su casa hay como 3 carros todos sospechosos, ¿se acuerda que estábamos en mi casa? Sí. No, bueno, en todo caso eso se nos volvió más difícil, pero lo que, digamos, lo que quería decir era que para mí Guillermo Cano fue no solamente como una especie de papá, porque pues mi papá se fue, pero para mí fue como la mejor guía, yo era muy chiquita, y la mejor guía en entender que este país no era Bogotá. O sea, Guillermo nos hacía forzosamente salir, que es lo que yo siempre he pensado que le pasa y el problema del periodismo colombiano, y es que la burbuja bogotana, ¿no? Entonces yo sí siento que Guillermo es primero pues fue una gran profesor de una generación, ¿sí? de periodistas, pero una pérdida que nos dejó a nosotros, o sea, ese periódico murió ese día, parte de ese periódico que conocemos murió el día que lo mataron. Y desastrosamente es la verdad, o sea, aunque uno piense, porque yo me quedé mucho tiempo, o sea, lo digo porque nos tocó pelechar todo el tiempo hasta que vino la bomba, pero además vino después la bomba, que la bomba fue una cosa increíble, y después vino la desintegración de todos, nos tocó irnos, o sea, a todos nos tocó irnos. Y yo me fui cuando mataron a mi hermana, es que mi hermana la matan a los mismos asesinos, más o menos, de los que pusieron la bomba, entonces, en el periódico, El Espectador. Entonces, claro, o sea, nos fuimos, y nos fuimos durante 4 años. Entonces, es increíble este país, ¿no? Tengo que cambiar de tercio totalmente, porque de todo lo que hemos hablado, y esta mujer no nos ha contado la menopausia, nada. Uno de los temas que nos convoca aquí, y ya está viendo la hora. Ya. Es que yo soy menopausia, ya le puedo decir ¿Cómo te fue? algo, no sentí nada. Ay, qué envidia. Si le quiero decir, es una de las cosas perfectas, no sentí nada. Yo creo que es porque yo soy, como tengo un problema de tiroides, como se llama esa. Sí. Entonces, en lugar de calor, siento frío. Pero de toda la vida, no de... No, pero Y de ¿Nada? temperamento, irritabilidad, insomnio, por ejemplo, ¿duerme bien? Yo duermo bien. dolor de Ay. cabeza. Duermes bien. Duermo bien. No. Yo hago mucho deporte. Entonces, Bueno, eso es yo una lo que forma. hago es que recorro, bueno, primero soy una loca de caminar por las montañas, por las selvas y todo eso, por eso, y yo tengo una montañita cerca, Sí. que las cuidamos también, los cerros de Bogotá, entonces salgo mucho y camino. Chévere. Pero Jimena, Entonces- pero usted es una entonces, persona, sabe decir qué es vivir escoltada. Usted sale a caminar sí, escoltada, eso tiene que ser muy terrible. Es unas tristezas que hay en Colombia, uno no tendría por qué Mire, sí. andar así, pero la verdad es que las veces que yo digo, oiga, sí, ya, esto no sé qué, es más, lo he hecho, o sea, empiezan Vuelve y otra crece. vez, vuelve y crece, y un señor que no me conocía salió por las redes a decir que vean que yo tenía que primero degollarme y mostrar mi cabeza en la plaza de Bolívar, y hasta que la fiscalía por primera vez fue y lo cogió y lo capturó. Pero eso son las cosas. Y yo no tenía yo ya había dejado la escolta en ese momento. otra vez. Y yo como tengo el proceso de mi hermana, Pendiente. de mi hermana, eso también, todos los que tienen esos procesos también tienen muchas amenazas. ¿Cómo viven sus hijas eso? ¿Cómo vive su marido que es músico? ¿Cómo vive su mamá? Es decir, que para mi ellos... mamá, pues, mi mamá ya, pues, ella sí. pues, ya murió hace 2 años, pero le tocó esa época más dura. muy ¿Cómo Sobre vivió todo eso? El peor de los dolores. El peor de lo perder, el Pero- ser orfanadismo, que es pero terrible. yo aprendí mucho de ella. Yo escribí el libro para que ella pudiera hablar otra vez de Silvia, para que mi familia pudiera otra vez hablar de la persona que no se habla, porque yo decía, se cubre de silencio. sí, es que aquí en Colombia pasa eso. Hay mucho silencio. Eso no hay en las familias. Mm. Entonces yo dije, yo quiero escribir esto para que mis hijas Sí. vean y sepan. Y afortunadamente lo escribí.
porque si no me hubiera dado quién sabe qué, y mis hijas sepan, y mi familia, mis sobrinas y todos sepan. Y la verdad es que eso, digamos, al principio era complicado porque era mucha gente, ahora es muy poquita, pero yo espero algún día cuando termine. Lo que pasa es que me pasa que cada vez que hay cambio de gobierno, entonces ahora la situación paradójicamente es, yo nunca pensé que iba a pasar lo mismo en un gobierno de izquierda. Y la situación no es fácil. No es fácil tampoco. No es fácil tampoco. Sobre todo cuando el presidente le dice a uno que uno es periodismo Mossad. Sí, sí. Entonces yo me quedé aterrada con eso, pero bueno, en fin. Te quería preguntar, hablando de las hijas, ¿cómo has conciliado tu trabajo de reportera que viaja por todas partes con la maternidad, con las hijas, embarazos, niñas chiquitas, niñas en el colegio? No, pues, la mona que me conoce, yo creo que todos los amigos que veían me conocían y decían, María nunca se va a casar. Sí, no, Nunca va a tener hijos, porque ella no es de eso. Yo creo que todo lo que me pasó, o sea, con todo lo que lo que me pasó, ¿sí? Yo me fui 5 años por fuera, escribí un libro que no quería escribir, tenía todos los dramas en el sentido que pues mi hermana la habían asesinado, empecé a vivir cosas y me empecé a dar cuenta que no, que yo tenía que si me quitaban a mí la vida, yo tenía que empezar a pararle bolas a eso, y que yo quería otra cosa. Yo sí quería tener hijos, sí, no sé si, y empecé a tener esa percepción de la vida, ¿no? Porque me quitan una cosa, pues no me voy a dejar, ¿sí? No me voy a dejar. Y entonces como que eso fue cambiando, y de pronto, cuando yo llegué aquí a Colombia, conocí a Oscar, músico. Oscar Acevedo, músico. Músico. Yo dije, no quiero saber nada de un ministro, de un periodista. De un periodista, ni un político, ni un político, ni de nada. Exacto. ¿Cuántos años lleva de matrimonio? Imagínense, contra todos los pronósticos. Todos mis amigos. Eso no le va a durar. Sí. ¿20 cuántos? 20, casi 30, casi vamos para 30. Y es un 28. Lucero. Es un lucero, aguantarse a María Jiménez, es un lucero. No, pero yo pregunto por las hijas, es porque muchas de las mujeres que han pasado por esta mesa, que han tenido carreras exitosas y han hecho un montón de cosas, dicen, pero eso me costó en términos de mi relación con mis hijas, pero yo me he sentido culpable, pero no como hiciste. No. Digo, las niñas chiquitas se quedaban con el papá, chao. No, porque pues yo me las traía, yo me las llevaba. Yo no sé, de pronto ellas dirán que sí, hay que decirles a ellas. Hay que preguntarles a ellas. Pero por ejemplo, yo tengo la mayor, Matilde, es actriz, es una actriz y es, ella le va, o sea, es una china todavía joven, pues tiene 27 años, acaba de cumplir 27 años, sí. Y es actriz, y entonces ahora está de actriz, está haciendo sus cosas, actriz de teatro. Obviamente, ¿no? Y tiene su mundo, y muy parecido también, canta, baila, hace de todo, y es una persona como comprometida, ¿no? Sí. Preocupada, que llamaría. Sí, es una mujer preocupada. Con conciencia. Como sí. Con conciencia, y mi otra hija, la otra hija que tenemos es Beatriz, que trabaja conmigo en Afondo, y es artista plástica. Entonces, pues, como dicen, pero yo las veo contentas porque hemos nunca quisieron pensionistas. Ha sido una maternidad tranquila. No, y yo les dije, no sean estúpidas y vuelvan a ser periodistas, no más. No más es que María, ya llevo tercera generación periodistas, ya no más. Sí. Es no, como pero es que además les tocó verle todo lo que ellos pasó, no quieren, y qué delicia que no sean periodistas, pues son escritoras. Sí. O sea, Matilde es escritora, pues obviamente estamos un músico y una, lo que sea soy Ustedes hacen una comparsa súper buena. Músico, periodista, artista, es chévere. Es un parche bueno. Sí, pues sí, es un parche, ahí hacemos de todo, entonces sí, no, al contrario, ha sido como que fácil, porque pues sí educamos a las hijas diciendo, a ustedes hagan lo que se les dé la gana, no que tienen es que no ser. Son enredados. Además, de 2 casas que somos 2 personas, Oscar, que es uno de los o sea, cuando Oscar quiso ser músico, le dije, ¿músico? ¿Está loco? ¿Músico? No, eso no. Oye, ¿piensas en el retiro?
María Jimena? Uy, no, yo sabes que yo quiero seguir trabajando. Yo me jubilé, como dicen eso. Sí. Se pensioné. Sí, sí. O sea, se pensionó porque aquí entonces la pensión es a los 57 años. Sí, uno a los 57 Yo a los está re vivo. 57 años estaba. O sea, es que las mujeres, yo no sé si le pasa a los hombres, no sé. Pero yo creo que las mujeres entre más edad somos mejores. Estoy de acuerdo. En todo lo que hacemos. Pero es impresionante. Acumula una experiencia. Miren ustedes, o sea, solamente ustedes también que Aquí no estamos reinventando. pero no, pero es que mire que es por algo. Es porque cuando uno ya tiene los hijos, ¿no es verdad? Ya están los hijos ya, y empieza, y ni siquiera por los hijos, yo creo que es por uno. ¿Qué tal uno Claro. sentado Espera. oyendo la aspiradora? Exacto. O sea, tú te Entonces, ves en tu futuro como periodista yo- y haciendo cosas distintas. Yo le voy a decir una cosa. Yo tengo amigos que se han pensionado, que llaman, ¿no? Y son hartísimos. Y entonces empiezan y hablan de estupideces y uno dice, bueno, ¿y esto? ¿Yo qué tengo que ver con eso? Yo no, o sea, yo ya mi vida es, o sea, yo al contrario. Es como un cortocircuito. Yo no, yo siento que cada vez estoy haciendo más cosas como las que me gustan. Claro. Porque a mí me tocó mucho el machismo. Me tocó hacer las cosas que me pedían, ¿sí? Entonces yo era columnista, no, yo era periodista, yo era escritora, yo era no sé qué, yo era muchas cosas y ahora estoy haciendo documentales. Claro, año 2024 y María Jimena Duzán haciendo documental. Yo estoy haciendo documental, acabo de sacar un documental que acaba de ser seleccionado en un festival internacional, que es el de Nueva York, se llama Human Rights Film Festival en Nueva York, y se llama Después del Frío, y ya es un largo, es mi primer largo. Entonces, pues... ¿Quién se lo dirige en la cámara? Lo dirige, son varios, la dirección es mía. Pero la dirección Sí. es de María Sí. Jimena, y entonces yo digo, ¿qué más vendrá? Lo que haya, ¿no? Hago cosas, por ejemplo, estoy haciendo con Cambio ahora estas cosas que hacía en semana, Sí. antes de que nos... Nos descargaran del inventario. Es correcto, antes de que nos... y que yo comencé a hacer allá, estoy haciendo otra vez acá, haciendo como Conversatorios, videos de la luz, de la energía luz, es muy entonces bueno. de la energía, Sí, de la sí. luz, y entonces ¿Qué está pasando? son todos los como episodios. María Jimena, qué gusto conversar contigo. Es que miras porque ella dijo, tengo poquito tiempo. No, pero estoy ya. ¿Usted es adicta al teléfono? Tricito, sí. Tricito. No, ¿sabe por qué? Es que desde que soy independiente trabajo más. Claro, pues yo digo lo mismo. Yo digo lo mismo. Entonces yo decía, no, esto es una cosa para que uno trabaje menos. Sí, yo dije lo mismo. Puta, miércoles, esa Claro. vaina trabaja uno más. Claro, ¿entiendes? cuando yo me fui de RCN dije eso, dije ya, y no sé qué. Pero ahora yo les y no trabajar pregunto, tanto, de lunes pero ahora a yo les voy a domingo, preguntar a ¿no? ustedes, ya que estamos, bueno, entonces ustedes tienen que ir a fondo también, ¿no? Vamos. Hablar de la ¿Listas? menopausia. Vamos. Listo. Sí, Vamos. estamos a Papá eso. esa, Sí. papá esa. Exacto. Y podemos hacer una obra de teatro y que Oscar la musicalice, lo que quiera. Sí. Lo que hay es energía para lo que sea. Yo sí creo que estamos llegando a un punto en Colombia finalmente que finalmente se está respetando a la mujer y la mujer está pudiendo hacer lo que se le dé la gana con mucho trabajo, pero con mucho trabajo. Sí, peleándolo todavía, pero ya hay una... pero peleándolo, Ujú, ¿no? Y un peleándolo. espacio. Y me parece que eso hay que hacerlo en medios, porque ¿saben por qué? Porque los periodistas hombres tienen un problema, el ego. El ego es muy duro. El ego en los hombres o sea, nosotros también somos ególatras, pero somos y en nuestro distintas. oficio, Pero el ego de los hombres, el machismo, el ego, el periodismo está hecho para el ego de los hombres. El periodismo en el mundo. ¿Sí? Bueno, cambiémoslo. Sí. ay, María Jimena Duzán para rato. Mil gracias por aceptar la invitación, qué rico tenerte acá. No, muchísimas gracias por la invitación acá y espero que vayan a fondo. Vamos, Allá seguimos vamos. La charla próxima ya. en enero, Listo. para que sea... Seguimos la conversa ya. Bueno, muchas gracias. Perfecto. Mil gracias. María Jimena Duzán es la directora de fondo, pero además produce documentales, escribe columnas, escribe libros, tiene una historia de todo, no requiere mucha presentación y es otra menopáusica. Es ¿Y que, qué? exacto, ¿Y a qué? mucho honor, A mucho honor. a mucho honor, a mucho honor, carajo. Este episodio también tuvo el apoyo de Compensar, aliados del bienestar integral.